meta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, amigos, bendiciones para todos los que nos acompañan en esta mañana. Si alguien viene hoy por primera vez, también le damos la bienvenida. Nos da mucha alegría que nos acompañe en esta mañana. Damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Aprovechamos saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, la semana pasada estuvimos de aniversario y habíamos hecho una pausa en nuestra serie de Efesios. Y vamos a continuar con la serie. Sin embargo, quiero predicar parte de los mismos versículos que prediqué hace 2 semanas. Es decir, que no voy a avanzar mucho en cuanto a versículos, pero sí hacia adentro, ahondando para internalizar mucho de aspectos que a veces pasamos superficialmente sin ahondar y meditar las implicaciones que tienen para nuestra vida práctica. Y quería comenzar con una frase de John Owen. John Owen, conocido como el príncipe de los puritanos. A veces las personas desconocen el trasfondo cristiano de donde venimos. Pero, por ejemplo, John Owen, quien fue conocido, repito, como el príncipe de los puritanos, debemos ver qué herencia nos ha dejado el puritanismo en nuestros días. Por ejemplo, hace días estábamos celebrando, bueno, no nosotros, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Y a veces las personas ignoran, por ejemplo, que el Día de Acción de Gracias nace o se lleva a cabo por la influencia de los puritanos cuando llegaron a Massachusetts, Estados Unidos. Es decir, que siempre hay un trasfondo cristiano allí. Habían pasado un duro invierno, pero ellos oraron a Dios por una cosecha y apoyándose de las tribus aborígenes, el Señor los respaldó con una maravillosa cosecha y dieron gracias a Dios. Y luego, posteriormente, Abraham Lincoln estableció ese día como un día de gracia y alabanza. Por eso se desconoce, al igual que, por ejemplo, las principales universidades del mismo Estados Unidos, como Princeton, Harvard, Yale, fueron creadas por puritanos, por cristianos, por pastores. Y vemos la maravillosa influencia que ha tenido hacia esta parte del mundo también el cristianismo. Pero, por ejemplo, en el caso de John Owen, él llegó a decir esta frase en una ocasión: no hay santidad sin guerra, no hay victoria sin sangre y no hay corona sin cruz. Repito, no hay santidad sin guerra, no hay victoria sin sangre y no hay corona sin cruz. Y hoy quiero compartir, mis queridos hermanos, una reflexión que tiene que ver con la comprensión de lo que realmente Cristo hizo a través de su obra redentora y logrando internalizar en un sentido profundamente práctico las doctrinas, pero en nuestro estilo de vida. Cómo la obra redentora de Dios significó una distinción gloriosa en lo que significa la enemistad y la reconciliación. Y eso lo vamos a estudiar en esta mañana. Pero para ello quiero invitarle a que me acompañe en Efesios 2, del 14 al 19. Vamos a volver a ahondar un poquito
en estos versículos. Vamos a sumergirnos un poco más. Es decir, que la predicación de hoy sé que va a ser en un estilo muy práctico para todos nosotros, muy pastoral, muy práctico para nuestras vidas. Y dice así el apóstol Pablo, porque Él, cuando dice Él, se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, es lo que está hablando el contexto. Hizo uno. Ya no son judíos y gentiles, ahora uno en Cristo. Él derribó esa pared que había entre en el Antiguo Testamento lo que era el pueblo de Dios y las otras naciones. Esa separación que había, versículo 15. ¿De qué manera lo hizo? Aboliendo. ¿Qué abolió? En su carne. Esas enemistades, tanto con Dios y entre el pueblo de Dios y las otras naciones. ¿De qué manera? Aboliendo la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Ya vamos a ver específicamente a qué se refiere. Para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo que el Señor allí la paz, dice el versículo. Y mediante la cruz, la obra redentora, Dios que hizo con nosotros allí, nos reconcilió con Él. Si yo le digo reconciliar, ¿qué se tuvo que haber estado antes de una reconciliación? ¿Una qué? Una separación, una enemistad, un conflicto. Entonces vamos a ver cómo es que el hombre estaba en conflicto con Dios, para que hubiera una reconciliación. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, los judíos. 18. Porque por medio de él, por medio de Cristo, tanto los unos y los otros, los judíos, o los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no somos extranjeros, ni extraños, ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos, es decir, pertenecemos al reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios y miembros nada más y nada menos que de la familia de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título Enemistad versus reconciliación, la obra redentora de Cristo. Repito, enemistad versus reconciliación, la obra redentora de Cristo. Y lo primero que quiero mencionar es la diferencia que hay entre religión y evangelio. La palabra religión, según la epistemología, tiene que ver con religar y tiene que ver con la reconciliación con Dios. Pero normalmente la religión, hay una religión que es bíblica, la que se centra, por supuesto, en obras de justicia producidas por el Señor, pero no como el hombre queriendo buscar comprar el favor de Dios. Y hablándolo en esos términos, muchas personas ven o creen que la religión es qué es lo que tengo que hacer yo para alcanzar el favor de Dios. Y eso me recuerda a una frase de C.S. Lewis, uno de los apologetas cristianos más conocidos, escritor de las aclamadas Crónicas de Narnia, cuando estaba caminando por los pasillos de la Universidad de Oxford y se encuentra con otros colegas que les invitan a una de las salas de conferencia y le dicen, dime una sola cosa que no tenga el cristianismo con todas las religiones, porque vemos que todas tienen aspectos en común, adoración, culto y sacrificios, responsabilidad, moralidad, pero ¿qué tiene el cristianismo que no tenga las otras religiones? Y vino C.S. Lewis, tomó la tiza
y escribió grande en la pizarra, gracia. Porque la gracia es lo que nos diferencia completamente de todas las religiones. Nosotros no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por la gracia preciosa de nuestro Dios. Pero entonces la religión se enfoca en lo que el hombre debe hacer, pero el evangelio no. Y nosotros somos una iglesia del evangelio. El evangelio no se centra en lo que nosotros hagamos. El evangelio se centra en lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, nosotros somos salvos no por nuestros méritos. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Damos toda la gloria a nuestro Dios. Por todo lo que hizo antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Es decir, su vida perfecta de obediencia, su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, si miramos una vez más Efesios 2:14, dice que Cristo es nuestra paz. Y dice que Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? La mayoría desconocen esto. Y si alguien viene hoy por primera vez, seguramente desconoce estos términos. La gente allá afuera que vive la vida sin tener en cuenta a Dios, no saben que ellos son enemigos de Dios. Enemigos. Algo que hablábamos hace 2 semanas, usábamos un término, y era el término alienados. No estoy diciendo alinear, de alineados, no. Estoy diciendo alienados. Y usted puede investigar, puede googlearlo en la IA, como usted quiera. Y la palabra alienar significa separado, alejado, apartado. Y algo que nos dice la Biblia es que el hombre está alienado, está alejado, separado, apartado de Dios, con un abismo que lo separa. Miren lo que dice Pablo en Romanos 5:10, para que se den cuenta cuál es la condición de la persona sin Cristo y con Cristo. Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ya lo vamos a leer. Dice, porque si siendo enemigos, ¿cuál era la condición del hombre antes de conocer al Señor, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de que una persona sea reconciliada con Dios? ¿En qué condición está con Dios? Es enemigo de Dios. Es más, la palabra dice que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todos los que están en el mundo, o como estábamos nosotros antes de conocer al Señor, estábamos en enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero ¿qué ocurrió en nosotros? Hubo una reconciliación. ¿Sí lo están leyendo conmigo, no? Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con su Hijo. ¿Qué fue lo que permitió tal reconciliación? La muerte de su Hijo. Volvamos ahora de nuevo a Efesios 2:14. Vayámonos con este conocimiento. Efesios capítulo 2:14, porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, es decir, de los judíos y los gentiles, derribó esa pared de separación y nos reconcilió. Por eso Él es nuestra paz. Escuchen esto. ¿Cuántas personas hoy en día quieren tener paz? ¿Cuántas personas hoy en día toman pastillas para poder dormir? Van a psicólogos, orientadores, dependientes de fármacos. La gente quiere tener paz.
Pero el primer aspecto, obviamente, ¿puede un creyente no disfrutar de esa paz? Por supuesto, ya vamos a hablar qué debe hacer, pero antes de hablar del creyente, vamos a partir de lo general. El que no es creyente no puede tener paz. El mismo Dios lo dijo y lo dice en la escritura que el impío no tiene paz con Dios, porque el impío, aquel que no ha conocido al Señor, vive en enemistad, aquel que vive separado de Dios, no puede tener esa paz. Eso se encuentra en Isaías, vamos a buscar Isaías, capítulo 57, versículo 21, y ya vamos a volver a Efesios 2:14. Isaías capítulo 57, versículo 21. ¿Cómo dice? Léalo conmigo allí. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué, qué dice Dios de todas las personas que están sin Él? Que no van a tener ¿qué? Paz. Todos aquellos que están alienados de Dios no tienen paz. Eso lo ha dicho Dios. Dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. ¿Por qué no hay paz? Porque ellos están en enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Por eso, nosotros no debemos, el ser humano no debe temerle al diablo. El ser humano debería temer a Dios. Y debería preocuparles que están viviendo teniendo como enemigo nada más y nada menos que a Dios. Imagínense vivir enemigos de Dios. Qué cosa más terrible y escandalosa. Ahora, volvamos con este conocimiento también a Efesios 2:14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Y dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y yo les quiero hacer una pregunta. Ya les dije primero, antes de hacer la pregunta, ya les dije que si alguien quiere tener paz, lo primero que necesita es estar en paz con Dios. ¿Cómo alguien va a tener paz teniendo como enemigo nada más y nada menos que al Dios del universo? Es imposible. No puede tener paz. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que permite que nosotros tengamos paz con Dios? Repito, ¿qué es lo que permite que nosotros tengamos paz con Dios? Me gustaría oír a algunos de ustedes, no sé quién se atreve. ¿Qué es lo que permite que nosotros tengamos paz con Dios? Porque dice que Cristo es nuestra paz. Yo quiero saber cómo tener esa paz con Dios. ¿Por aquí dicen algo? ¿Cómo? Creer en Cristo, ¿qué más dicen por allá? Hacer su voluntad, ¿cómo? Perdón de los pecados, por allá. Comunión con Dios. Ok, todo lo que ustedes han dicho está, digamos, en un área cercana, pero no hemos atinado en el blanco. Imaginemos que estamos en el juicio final. La Biblia dice que todos los seres humanos van a comparecer un día delante de Dios. El juicio del gran trono blanco se llama. Se aparece en Apocalipsis. Todos van a presentarse delante de Dios. Todos. Incluso los que murieron van a resucitar. Y van a resucitar, escuchen bien, van a resucitar para ese juicio final. Solo que después de ese juicio final, unos irán para vida eterna y otros irán para condenación eterna.
pero todos van a resucitar o para juicio, para vida eterna o para condenación eterna. Pero aquí vamos con el punto. Imagínense que estamos delante del gran juez, de nuestro gran Dios. ¿Qué es lo que permite que yo pueda tener paz con Dios, que yo pueda ser reconciliado con Dios y que yo pueda ser admitido por Dios? Dice la Biblia que Dios es tan santo, dice en Habacuc, que Él no puede ver el pecado. Si Él es el Dios santo, 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 alguien en condición pecaminosa no se puede acercar a Dios. ¿Cómo va a tener comunión Dios con alguien que esté en tinieblas? Si Él es santo, santo, santo. Entonces, es importante que comprendamos lo que la Biblia dice. Estamos delante del gran juez. ¿Qué es lo que permite entonces que yo pueda acercarme a Dios y acceder a Dios? Porque el hombre no se puede, no se puede acercar a Dios sin pecado porque nuestra condición es pecaminosa. La gracia es ese regalo que Dios ha dado, pero ¿cuál específicamente? O sea, ¿qué en sí? Porque la gracia es un don inmerecido, pero ¿cuál específicamente? ¿Cuál regalo? ¿Cuál don? Exactamente. Entonces, vamos con el punto y se lo voy a demostrar con la Biblia, Romanos 5.1. Mira lo que dice Romanos 5.1, para que se den cuenta que es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Dice que justificados por la fe es que tenemos paz con Dios. La única manera, escuchen, que alguien pueda llegar a tener paz con Dios es solo, única y exclusivamente al ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. A menos que alguien sea justificado por la fe, es que puede tener la paz con Dios. De lo contrario, esa persona sigue siendo un enemigo de Dios. ¿Y saben? ¿Sabe qué nos dice Apocalipsis? Que todos los enemigos de Dios serán destruidos eternamente en el infierno eternamente. Todos los enemigos de Dios. ¿Y saben quiénes son los enemigos de Dios? Todos aquellos que no han sido justificados por la fe en Cristo. Es decir, eso es mutuamente excluyente. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede llegar a tener paz para con Dios? Siendo, no, pero dígalo fuerte, como que siendo justificados por la fe. Ahora le hago la pregunta. ¿Cómo era antes de Cristo? ¿Cómo era antes de Cristo? Quiero que levanten la mano todos los cristianos. Levanten la mano los cristianos que siempre están con su Biblia, por supuesto, y trajeron la Biblia hoy. Ah, gloria a Dios. Entonces, si usted no trajo, acérquese a un cristiano que sí trajo su Biblia. Que sí trajo su Biblia. Ahora, si usted abre su Biblia,
Y ojo, hay personas que a veces levantan el Nuevo Testamento, pero les tengo una noticia, esa no es toda la Biblia, porque toda la escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura. Ahora, si usted abre su Biblia, ¿cómo está dividida la Biblia? Está dividida en dos. ¿Qué dice aquí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien. Y como ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué está dividida en Antiguo Testamento y por qué está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué significa testamento? Significa pactum, de la palabra pacto. Es decir, antiguo pacto y nuevo pacto. Y el antiguo pacto fue un pacto cuyo mediador fue Moisés, y fue ese mediador del antiguo pacto con la nación de Israel. Es decir, Dios con la nación de Israel a través del mediador Moisés. Cuando Dios les dio las tablas de la ley y la ley mosaica, que lo vemos expresado en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, cuando establece ese pacto, derrama sangre y lo rocía sobre el pueblo y habla, este es el pacto con Dios. Y Dios es fiel con los que son fieles al pacto. Pero Jesús, la noche que fue entregado, que era el día de la Pascua, fiesta principal entre judíos, Jesús era el Cordero Pascual, porque en la Pascua se sacrificaban los corderos y se comía el pan sin levadura. Pero Jesús estaba diciendo, yo soy el Cordero Pascual. Yo soy el Cordero que tiene que ser sacrificado. Pero Jesús en aquella noche, Él instituye un nuevo pacto. Y Él dice, al partir el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Sangre del nuevo pacto. Y los que estamos en Cristo somos partícipes del nuevo pacto. Pero hubo cambios entre el antiguo y el nuevo pacto. Sí. Vamos a evaluar algunos de los cambios que hubo. Hubo un cambio de ley y ya vamos a ver cuál cambió, cuál ley por cuál ley. Pero también, si hubo un cambio de ley, hubo también un cambio de sacerdocio. El sacerdocio del Antiguo Testamento era según el orden levítico, arónico, los de la tribu de Leví, los de la familia de Aarón. Pero en el Nuevo Pacto es según el orden de Melquisedec, dice el escritor de los Hebreos. Cambio de sacerdote, pero también cambio de ofrenda, porque en el Antiguo Pacto había que estar ofreciendo continuamente sacrificios de animales. La pregunta es, ¿hoy debemos seguir ofreciendo sacrificios de animales? No, porque Cristo fue el sacrificio suficiente, uno y para siempre. Hubo un cambio de ofrenda, el cambio de sacrificio de animales por la sangre expiatoria de Cristo. Y el templo, hubo un cambio de templo. En el Antiguo Testamento, el templo estaba en Jerusalén y la única manera de adorar a Dios era yendo a Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén. Por eso cuando la samaritana con Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén, en el templo. Solamente en el templo. Pero hubo un cambio de templo porque ya no es el templo físico. Ahora el templo somos nosotros, la iglesia. Por cuanto somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Que Él mora ahora en nosotros. Entonces hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ofrenda, hubo un cambio de pacto antiguo por nuevo pacto, hubo un cambio de templo. Miren todos estos cambios. Pero ¿a qué me refiero con el cambio de ley? Bueno, acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo 27. Le prometo que
Esto es muy práctico. Sé que en este momento estoy solo tocando aspectos teóricos, pero es que todo lo que creemos tiene que tener un fundamento. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Dice que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Es decir, en el antiguo pacto se dependía exclusivamente de la ley de las obras y en el nuevo pacto ahora dependemos exclusivamente por la ley de la fe. ¿Qué significa eso? Bueno, la ley del antiguo pacto dice, cúmpleme y vivirás. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Incluso cuando se le acercó el joven rico a Jesús, todavía no se había cumplido el evangelio. Porque a propósito, ¿cuándo se cumplió el evangelio? Es decir, que cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque es parte del nuevo pacto, todavía no se ha instituido el nuevo pacto allí, sino en la noche que Jesús fue entregado y consumada en la obra de la cruz. Es decir, que todos aquellos acontecimientos antes de la muerte de Jesús, todavía no estaba el evangelio allí. Por eso cuando el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Lo que Jesús le dijo a él, lo que dice el Moisés, lo que dice la ley, cumple la ley, guarda los mandamientos. Y eso fue lo que lo mandó Jesús al joven rico, guarda los mandamientos. Porque la ley dice, cúmpleme y vivirás. El problema es que cuando nacimos muertos en delitos y pecados y no podemos cumplir la ley del Señor. Porque dice la palabra en el Salmos 14 y en Romanos 3:10 que no hay ni uno solo justo, que no hay ni uno solo bueno, que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles. Léalo, vamos a leerlo, Romanos 3:10. Pablo está citando allí al salmista en el capítulo 14 del Salmo, pero Romanos 3:10 lo dice, no hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, versículo 11. No hay quien entienda, no hay ni uno que entienda. No hay ni uno que busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, hermanos. Pero ¿qué ocurrió por medio de Cristo? Miren lo que dice Romanos 10:5 y se van a dar cuenta de la diferencia. Porque de la justicia del antiguo pacto, que es por la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas va a vivir por ellas. Porque la ley de Moisés es cúmpleme para que vivas. Solo que la Biblia es clara cuando dice, maldito todo aquel que no cumpla todo lo que está escrito en la ley de Dios. Y dice Santiago 2:10 que si alguien cumple toda la ley, pero que viola un solo punto, se hace transgresor de toda la ley. Porque la ley o se cumple por completo o se transgrede por completo. Entonces, porque de la justicia que es por la ley, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero eso era en el antiguo pacto. Mire lo que dice ahora. Versículo 6. Pero la justicia, mire cómo dice pero, esa es una conjunción adversativa. Esta es la ley, esta es por la ley de las obras. Ahora vamos por la justicia que es por la fe. Y yo le dije que cambió la ley de las obras por la ley de la fe. Eso fue lo que leímos hace un momento en Romanos 3:27. Pero la justicia que es por la fe dice
así. No dice, tienes que subir al cielo para que traigas el mandamiento y lo cumplas. Versículo 7. ¿O quién descenderá? ¿Quién traspasará un abismo? Versículo 8. Mas, ¿qué es lo que dice? No es que tienes que cumplir los mandamientos, no, sino que cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. 2 puntos. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la ley de la fe. 2 puntos. Versículo 9. Que si tú crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque la ley de las obras dice, cúmplene y vivirás. Pero la ley de la fe, ¿qué dice? Cree en Cristo y vivirás. Ya no dependemos por la ley de las obras, porque Cristo la cumplió por nosotros, sino que ahora nosotros podemos tener paz con Dios, porque hemos sido justificados por la fe solo por creer en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria. Solo por creer en Cristo. Pero a lo mejor alguien dice, ay, por eso está muy fácil hacer. Gloria a Dios. Porque incluso, mira lo que dice Romanos 1:17. Dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Porque está escrito, el justo va a vivir solo por la fe. Solo por la fe. Entonces hubo un cambio. La ley de las obras por la ley de la fe. En la ley de las obras, como decía, cúmpleme. Podíamos cumplirlo. ¿Eso qué nos hace? Pecadores, sentenciados. Para que miremos al cielo y digamos, Señor, sálvanos. Por eso la ley se convirtió en nuestro ayo que nos condujo a Cristo para darnos cuenta que solamente Él es quien puede salvarnos. Porque por la ley nadie puede ser justificado. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Lo que dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ustedes todavía puede que digan, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto, hermano? Esto es nuestra fe. Si alguien no entiende esto, puede que todavía no ha entendido el evangelio y por ende todavía no ha sido salvado. Porque aunque alguien diga, pastor, pero eso de creer en Cristo es muy fácil, entonces ya yo no tengo que cumplir la palabra, la ley ni nada, sino que simplemente creo en Jesucristo y ya, y soy salvo. Escuchen, la mayoría cree eso porque hay tantas falsas enseñanzas y todos han reducido el evangelio de una manera tan abismal que en esas cruzadas y predicaciones, etcétera, algunos dicen solamente haz esta oración, di conmigo, Señor Jesús, vamos, no se oye, casi que te obligan, vamos, repite, abre tu boca, amén, ahora sí, hijo, eres salvo y vas a ir al cielo. No, porque el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Es decir, que no es solamente por una confesión vacía y hueca. ¿Cuánta gente dice que es cristiano, pero de la boca hacia afuera, sin haber sido regenerado, sin haber nacido de nuevo? Ese es un falso evangelio que lo ponen tan fácil que todo el mundo crea que es, cuando lo que están haciendo es mandarlo directamente al infierno. Porque no produce una verdadera fe y un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Ese no es el evangelio.
Porque el verdadero evangelio va a producir una gracia transformadora en la persona. Jesús dijo, el árbol malo va a producir malos frutos, pero quien sea un árbol bueno va a producir buenos frutos. Y para que alguien pase de ser un árbol malo a árbol bueno, es tan fácil como que tú le digas al árbol de limón, desde hoy ya no me des más limones, dame aguacate. Usted dirá, eso es imposible. Bueno, para lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Tan fácil que un árbol de limón se convierte en un árbol de aguacate, es lo mismo que tiene que ocurrir en una persona en que tenga una naturaleza pecaminosa y ahora tenga una naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Necesita el milagro del nuevo nacimiento y ese es un don de Dios. Porque alguien dice, pero bueno, eso de fe es tan fácil, pero le voy a decir algo, los muertos no tienen fe. Ya el hecho de que alguien crea es porque vio a Cristo y se arrepintió de sus pecados. Pero el mismo Señor Jesús dijo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni siquiera ver, ni mucho menos entrar en el reino de Dios. Porque para que alguien pueda el solo ver el reino de Dios y entrar es porque tiene que nacer de nuevo. Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Que alguien pueda creer en Dios. Porque dice Primera de Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende, no puede ver las cosas espirituales. No las puede ver, no las puede entender, porque la única manera de que él pueda verlas y que las pueda llegar a entender es que lo haga espiritualmente y para que lo pueda hacer espiritualmente porque tuvo que haber nacido del Espíritu. Es decir, que la obra que se está demandando en este lugar no es una obra que tú puedes hacer, es una obra que es por gracia de Dios. Pero las personas que ahora el Señor regenera pueden venir a Él en arrepentimiento y fe y ser justificados por la fe en Cristo. Y al ser justificado por la fe en Cristo, ahora esa persona puede tener paz con Dios. Ahora voy con lo que quería llegar. El mensaje de hoy era el que voy a decir a partir de ahorita. Todo eso era la introducción. Miren cómo me la ponen tan difícil cuando no estudian suficiente la Biblia. ¿Se dan cuenta? Todo lo que uno tiene que armar para poder llegar a algo práctico que es tan esencial. Y por eso necesitamos crecer en la palabra, hermanos. Escuchen esto. Una de las necesidades más profundas que tiene el ser humano es la necesidad de aceptación. Desde que estamos niños queremos ser aceptados en el grupito de amigos. Queremos ser aceptados en donde nos encontramos. Aún de adultos, ¿cuántas decisiones de nuestras vidas están inducidas por ser aceptados? Me quiero ver bien, no me quiero ver fea, no me quiero ver gorda, porque quiero sentirme apropiada, aceptada. Igual que cómo se siente alguien cuando ha sido rechazado por alguien, por una pareja, por una persona, de un trabajo, de algún lugar. Por eso la gente se desvive por un teléfono y por las redes sociales, porque es una validación inmediata. Quiero poner una foto y quiero ver cuántos likes tengo, cuántos me dejaron un comentario, cuántos vieron mi foto. Y muchas decisiones están inducidas por lo que otros piensan o opinan acerca de nosotros. Porque tendemos a vivir por una fachada, para agradar a la gente. Alguien dijo alguna vez que estatus es gastar dinero que no tienes
en cosas que no necesitas para impresionar a personas a quienes tú no les interesa. Pero en eso se desvive el ser humano todos los días. Para impresionar, para agradar, para mostrarse. Porque en el fondo hay una necesidad de aceptación. En el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, y no es que esté haciendo una apologética a sus libros, sino simplemente para traerlo a colación, habla de 5 lenguajes del amor. Y hay uno que dice palabras de afirmación. ¿Cuántas personas se desviven porque los afirmen? Así como el chiste que dice, dígame licenciado, licenciado, gracias. Bueno, de la misma manera, vamos, dime que me amas, dime que me quieres, dime que lo hice bien, dime que lo logré, dime esto, dime aquello, dime lo otro. Quiero que alguien me lo diga porque necesito en lo profundo de mí sentirme que soy aceptado. Quiero sentirme aceptado. Entonces le estoy endosando mi valía a otro para que me lo exprese. Porque en el fondo me siento inseguro. Porque en lo profundo me siento que tal vez no lo valgo. Y yo les quiero decir algo. Esto es tan determinante. Muchas veces me toca a tener consejerías. Y a veces le he dado consejerías a una persona. Pero cuando sale, quedó todo claro. Sí, todo muy bien, todo excelente, amén, ok. Pero algo pasa y ahí al otro día, esa noche, me han escrito a las 3 de la mañana. No, me siento mal, me estoy bravo. Y usted dice, pero ya va, si cuando te fuiste pensando esto, ¿cómo es que ahora tienes estos pensamientos tan equivocados? Hay personas que tienen la cabeza llena de piojos. Y cuando me refiero a piojos, me refiero a todos esos malos pensamientos que de la misma manera como los piojos se multiplican terriblemente. Y tienden a pensar lo malo y lo malo y lo malo. Imagínese una persona en cualquier relación con ese tipo de pensamiento. Siempre va a tener conflictos en donde esté, a donde vaya. Creyendo que el problema está afuera, no se ha dado cuenta que el problema sigue estando dentro de él. Una gran inseguridad, un problema serio de su identidad y tiene un problema terrible en cuanto a su aceptación. ¿Por qué? Porque esa persona ha sufrido terriblemente el rechazo. Esa persona ha sufrido terriblemente el rechazo. Y yo les voy a decir algo, todos en alguna medida luchamos contra eso. Todos en alguna medida sufrimos con esto. Porque yo quisiera decirles que yo no, pero sería un gran mentiroso. Lucho todos los días con eso. Porque aunque amo a Dios y quiero agradarlo a Él y trato de que mis decisiones sean para agradarlo a Él, no puedo decir que todo lo que hago lo hago solamente por Él, porque a veces me importa lo que otros dicen de mí. Y cuando alguien me ataca, he sentido la tentación terrible y he caído tratando de defenderme. Pero yo ni siquiera debería defenderme si tengo una aceptación clara de quién soy en Dios. Pero ¿por qué me defiendo? Porque mueve mis emociones profundas. Por eso le pido a Dios todos los días, santifica mis afectos, santifica mis deseos, santifica mis sentimientos. Yo quisiera que no, pero a mí me duele, por ejemplo, cuando una oveja se va de la iglesia. Y si se va de una manera injustificada, inapropiada, me duele. Quisiera que no fuera así, pero sí me pasa. Quisiera tener un equilibrio, una, guardar una mejor compostura espiritualmente en esos casos y no dejarme mover. Y ahí me toca luchar con mis pensamientos para que no me entristezcan. Porque a nadie le gusta sentirse rechazado.
porque a nadie le gusta sentirse no aceptado. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué esa necesidad es tan profunda? Porque todos los seres humanos sufrimos el rechazo. Porque un día cuando Adán cayó, el hombre fue rechazado y expulsado del huerto del Edén. Y el hombre pasó de estar en comunión con Dios, ahora estar separado de Dios, alienado de Dios, alejado de Dios. Y el ser humano viene a este mundo con una necesidad de ser aceptado. Ahora imagínate una mujer que fue abandonada, que la dejó el esposo o viceversa el hombre. Hoy él batalla duro con la aceptación. O cuando alguien lucha con su identidad, lucha con su baja estima, cuando se cree menos. Y muchos lo pueden hacer en sentido positivo o negativo, porque hay gente que estudia y logré mi título para que vean todos que yo sí pude. En el fondo, tiene problemas de identidad. Pero pastor, logró el título, pero lo hizo como una droga para creerse y sentirse que eso lo hace ser más que otro. Pero en el fondo, es su mismo problema. Tanto para el que lo hace como para el que no lo hace, puede que se sienta uno porque no lo hacen menos o porque lo hace, creen que porque lo hicieron se sienten más. Pero sigue siendo el mismo problema en su corazón. El mismo problema. Hay gente que si no llega en un carro cree que se le va a acabar el mundo. Que si no tiene para tener una ropa nueva, eso es un gran problema. Y pudiéramos pasar con innumerable lista de todas las cosas que afectan nuestra identidad por ese problema de rechazo y de la necesidad de aceptación, que es una de las necesidades más fundamentales del ser humano. Imagínense cuántos venezolanos hoy sufren eso en el mundo, porque donde estén los van a tratar como que si no son parte de su sociedad. Y el saber que son menos, no se puede considerar ciudadanos, están en menos. Y si incluso tuvieran una ciudadanía, si- el ser humano en su actitud pecaminosa siempre busca mirar a los demás por menos. Si no fuese así, imagínense que hasta todavía, el siglo pasado y todavía en nuestros días, hay problemas, un problema terrible en cuanto al color de las personas, el problema racial. Todavía, hasta hace unos 40 años, habían baños de tez oscura o afrodescendientes y de colores, porque así se distinguían, o blancos y negros lo llamaban allá. Pero que eso es un problema del corazón del hombre. Pero aquí viene el punto. A veces podemos aprender de la palabra así y de teología así. Y me doy cuenta que es más fácil que me entre a la cabeza que me baje el corazón. Es como un embudo, aquí me cabe más. Pero para que me baje el corazón es como un macrogotero, iba cayendo gota a gota. A veces aprendo así, pero para que me baje el corazón es gota a gota. ¿Por qué lo digo? Porque si yo fui justificado delante de Dios y Dios me declaró justo por creer en Cristo y Él me aceptó, en la medida que yo entienda que el Señor me aceptó, menos me va a importar si otros no me aceptan. Y cuando una persona vive con una profunda gratitud de aceptación, esa persona tiene un mindset de autenticidad, tiene una mentalidad de autenticidad que no le importa, está buscando calar y ser aceptado en los círculos, porque él es auténtico, él es una persona transparente y es como es, y eso es agradable a las personas, porque vive con una mentalidad de autenticidad.
Yo le pido a Dios, hermano, que la doctrina de la justificación por la fe cale tanto en tu ser que tú entiendas que el Señor te aceptó. Y si el Señor te aceptó, yo no debería estar mendigando en otros una aceptación. Entender que soy lo que soy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona que ha entendido su aceptación no se va a sentir menos que nadie, ni tampoco se va a querer sentir más que nadie. Y una persona que anda así va a poder vivir con plenitud y con seguridad. Porque una persona que sufre rechazo, su comportamiento es inseguro. Y la inseguridad es un problema serio en el ser humano. Es más, las necesidades más básicas del hombre es la de seguridad. La misma pirámide de Maslow, que habla de las necesidades, la más básica es la de seguridad. Pero ¿saben? Qué importante es que esta doctrina de saber que soy justificado por la fe y que Dios me aceptó, me dé seguridad. Y yo no tenga que estar rogando ni mendigando en otros esa aceptación sabiendo que he sido aceptado por Dios y que no me voy a ofender. Una persona que tiene problemas de aceptación y de inseguridad, todo le ofende. Me miró feo, me miró mal. Claro, porque como yo no estudié, no, claro, como yo no tengo casi recursos. No, claro, como yo, y siempre se va a ver de esa manera. Se vuelve una persona herible, susceptible. Pero una persona que es sana espiritualmente y la palabra ha calado en su vida, va a mostrar seguridad. Y no va a ser ofendible tan fácilmente. Se va a convertir en un cristiano como es, difícil de ofender. Un cristiano es difícil de ofender. No se ofende fácilmente, porque siempre piensa con misericordia de los demás. Porque aprende a ver con compasión. Porque aprende a ver a las personas a través de los lentes del Evangelio. Pero el que es susceptible, de todo se molesta, de todo se argumenta, todo lo reprocha. Ah, claro, es conmigo, porque no se lo dice a los demás, porque me lo dice a mí, y porque aquello, y porque lo otro, y se enoja. Anda todo el tiempo peleado con todos. Y una persona así difícilmente va a tener relaciones sanas. Va a tener problemas donde vaya, en el trabajo, en los estudios. Dígame los jóvenes. El joven, pero esto es a toda edad, pero el joven como las pasiones están más arriba, lucha con eso, con más fuerza, con la intemperancia. Entonces lo que, imagínese eso, tiene que sentirse que él es que está más en el ambiente donde se encuentra. Y te quieres volver, quieres que porque tengas un mejor carro, porque tengas tengas como que un performance, un perfil, tú quieres mostrar que eres mejor que los demás, porque eso te satisface mi necesidad de seguridad. Es como una droga. Eso uno lo ve en todas las áreas. Por ejemplo, si usted ve a, a los cantantes, a los beisbolistas, todos quieren que usar una cadena más gruesa, el que use el zarcillo más, con más oro, el que tenga una novia que tenga mejor forma, el carro, porque ese es el perfil del mundo. Ellos quieren agradar al mundo. Te caíste en la seducción del mundo. Pero no vivas así. Sé libre en Cristo. Sé auténtico en Cristo. Ojo, yo batallo contra eso. Batallo.
contra eso. Yo no tengo que buscar exaltarme, yo más bien quiero ser como Cristo. Siendo forma de Dios se humilló. Que Dios me ayude a cada día a ser más humilde. Batallo contra eso, porque nuestro ego siempre se quiere revelar. ¿Cuántos reconocen que necesitan comprender esta doctrina para vivir con una vida más satisfecha en Él? Entender que son aceptados en Cristo, tal como son, en el Señor. Pero Él nos va a transformar, Él no nos va a dejar en esa condición. Porque aunque no somos salvos por obras, sí para buenas obras, Él nos va a transformar. Ahora, el segundo aspecto es que dice que ahora pertenecemos a una nueva sociedad, un nuevo hombre, dice Efesios 2. Y esa es otra necesidad profunda de nosotros. Todos queremos sentir que pertenecemos. Imagínese que alguien olvide quién es y que no sepa quiénes son sus padres, que no sepa quién es su familia. Va a quedar en un limbo inmenso, porque todos necesitamos saber de dónde venimos. Queremos saber cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra identidad, porque la pertenencia está ligada a la identidad. La gente que está hoy en otros países, en esta fecha, quiere poner gaita, quiere recordar las tradiciones de Venezuela, quiere hacer eso, quiere hacer lo más parecido, porque ellos quieren decirle, hey, esta es mi identidad, prueba mi arepa, prueba mi hallaca, haz esto, porque yo pertenezco a algo. Todos tenemos nuestra necesidad de pertenencia. Pero la buena noticia es que el Señor derribó la pared que había entre judíos y gentiles, que ahora hizo un nuevo pueblo y nosotros somos de esa familia de Dios. Somos el pueblo de Dios y mi identidad es el pueblo de Dios. Soy de la familia de Dios. Y eso es más grande que cualquier cosa, hermano. Por eso, cuán importante es pertenecer a la iglesia. Y yo le voy a decir algo que es muy valioso y edificante es compartir con hermanos de la fe, crecer en la hermandad, no andar solos, solitarios. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros y entender que tenemos una nueva pertenencia. Y la pertenencia te da propósito. Cuando alguien me pregunta, pastor, quiero crecer. Bueno, pero y a veces me han dicho, pero tengo miedo de casarme porque la cosa está muy difícil. Yo digo, mira, si algo me ha ayudado a mí a crecer es casarme. Porque cuando uno se casa, uno le toca afrontar cosas que en la soltería no va a asumir. Y los que son padres saben que cuando tuvieron hijos les tocó afrontar cosas que cuando no eran padres no asumían. Podían levantarse tarde, podían permitirse ciertas cosas, pero cuando tú perteneces a una familia, eso te libera tu propósito y te comienza a permitir sacar dones que muchas veces tú no sabías que tú poseías. Capacidades que tú desconocías incluso de ti mismo. Porque el hecho de que tú perteneces a la iglesia, Dios te dio dones. ¿En qué momento Dios le dio dones al creyente? Cuando lo unió al cuerpo de Cristo espiritualmente. ¿Para qué Dios te dio los dones? Para que yo diga, wow, miren mis dones. No, es que los dones no son tuyos. Dice 1 Corintios 12, que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que no son tuyos, es para la edificación de la iglesia, porque ahora perteneces a la familia de Dios y lo que Dios te ha dado, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cuántos quieren crecer en el propósito? Entonces ponga su don al servicio de la iglesia. No ande solo. Entienda que usted tiene una nueva pertenencia. Pero eso también nos dice algo, que usted no se pertenece a sí misma.
usted se pertenece a Dios y a su iglesia. Si alguno de ustedes da un buen testimonio, eso nos bendice a todos, pero si tú andas y te comportas de una manera inapropiada, eso nos afecta también a todos. Entonces, la justificación por la fe hace posible mi aceptación, y mi seguridad, y el hecho de que pertenezco a esa nueva sociedad satisface mi necesidad de pertenencia y de propósito. Les he hablado de 4 necesidades profundas del ser humano: necesidad, seguridad, pertenencia, propósito. Pero hay algo más. Si yo les digo, ¿cuál es el antónimo de esclavo? ¿Qué diría ustedes? ¿Cuál es el antónimo de esclavo? Libre, ¿cierto? Pero en la Biblia hay un término que está por encima. Y está en Gálatas 2:14. Perdón, Gálatas 4:7. ¿Quieren saber cuál es el antónimo principal según la Biblia de esclavo? Mírenlo. Gálatas 4:7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya tú no eres esclavo, sino que eres ¿qué? Hijo. Es decir, que hay una presuposición de que alguien cuando no es esclavo es porque es hijo. Y que solo los hijos son los que andan en libertad. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque aquí viene hablando Pablo de la analogía de Sara y Agar, de la esclava y de la libre. Pero dice que nosotros somos hijos, somos herederos. ¿Y sabe algo? Si soy hijo de Dios, ahora soy copartícipe también. Tengo participación de su naturaleza por su Espíritu Santo que ahora habita en mí. Y el cristiano, sellado con el Espíritu Santo, debe vivir conforme a él. Mira lo que dice Gálatas 2:14. Este versículo a mí siempre me ha fascinado cuando Pablo reprende a Pedro, pero no porque lo haya reprendido, sino por la razón por que lo reprendió. Dice, porque cuando vi que no andaban rectamente, la palabra rectamente es estar en línea con. Cuando vi que no andaban en línea rectamente, conforme a la verdad del evangelio, entonces lo reprendió y le dijo, ¿cómo que tú siendo judío vives así con los gentiles? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero miren esto. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, amigo, hermano, ¿vives en conformidad a la verdad del evangelio o no? ¿Vives como hijo o vives como esclavo? Y aquí dice que no andaban conforme a la verdad del evangelio, porque el evangelio demanda un estilo de vida. Si alguien dice que el evangelio ha llegado a su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente, porque el buen árbol ahora va a producir un buen. ¿Y quién es Cristo? Según Efesios 2:14 que leímos al principio, Cristo es nuestra paz. ¿Y cómo se llama a los hijos de Dios según la Biblia? Pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. A lo mejor tú antes eras conflictivo, peleón, pendenciero, generabas un problema, eras el sindicalista de tu trabajo. Pero yo creo que si ahora has sido alcanzado con el evangelio glorioso, ahora tú eres un pacificador. Porque si Cristo es tu paz y tú eres un hijo de Dios, entonces tú más bien promueves la paz. No la división, no la murmuración. En tu casa cuando tú llegas, ¿llega una armonía o llega el conflicto?
En tus conversaciones, ¿qué impera? ¿La paz o la pelea? ¿O eres un reconciliador? Porque ahora nosotros somos reconciliadores, hermanos. Ese es el ministerio que Dios nos encargó, el ministerio de la reconciliación. Pero todo esto, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Y todo hijo de Dios va a vivir en línea con el Evangelio, rectamente conforme al Evangelio. Porque el Evangelio demanda un estilo de vida. Si el Espíritu Santo mora en ti, se va a manifestar. Pastor, tengo una esposa iracunda. Bueno, que el Señor te ayude a través del glorioso Evangelio. Tengo una esposa rencillosa, que el Señor te ayude con el glorioso Evangelio. No, mi esposo actúa con hostilidad, que el Señor te ayude conforme al Evangelio. Pero tú debes procurar la paz, no el conflicto. Somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos. Vivamos como hijos de Dios. Y eso es una nueva identidad. Mi identidad cada día más es como Cristo. Cada día mi meta es parecerme más a Cristo. Cada día quiero ser más como Cristo. ¿A cuánto Dios les ha hablado en esta mañana? Que cada día nos parezcamos más al Señor. Que cada día vivamos más conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor satisfaga tus necesidades más profundas para que pueda redundar todo en la gloria de nuestro Dios. Vamos a estar de pie. Este mensaje es enemistad versus reconciliación. La obra redentora de Jesucristo. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza